repositorio, sobre todo para que lo indicen y para mostrar que es un repositorio interoperable, etcétera, etcétera. Actualmente hay, este dato es de ayer a la noche, lo estuve aguantando para venir con el último dato, no es que lo terminé ayer a la noche, de 2.212 repositorios hay. El 7,8%, como dice ahí, es de Sudamérica. El 40% dentro de lo que es Sudamérica, Brasil es uno de los gigantes como en todo y un ejemplo a seguir. Tiene el 40% de esta producción. Y Argentina y Colombia son los que seguimos ahí con un 13%. Esperemos que con la colaboración de todos ustedes y con el desarrollo de su repositorio digital, este porcentaje suba, sobre todo aprovechando que está este desarrollo del SIGBI, que hay un Sistema Nacional de Repositorios, que está habiendo financiamiento para los repositorios digitales, y sobre todo que puedan aprovechar la experiencia de otros casos o otros ejemplos de estos ya 10 o 15 años que vienen habiendo repositorios. Entonces es un lindo momento donde ya hubo muchos errores y donde se pueden sumar y hacer cosas muy interesantes y no tropezar con otras piedras que ya muchos fuimos tropezando. Acá hay algunos ejemplos de repositorios institucionales de Argentina que están funcionando mucho y muy bien. El ejemplo de Uncuyo, de la Biblioteca Digital de Uncuyo, ellos desarrollaron además un software propio, tienen un equipo atrás muy interesante, de profesionales, muy generosos, tanto a nivel de desarrollo del sistema como a nivel de descripción. Patricia Testa, Horacio Di Giorgi, que es el director del repositorio, ellos participan también del comité de expertos y colaboran mucho, tanto con el comité, desarrollando, Patricia sobre todo con las directrices Drive, adaptándolas a nivel nacional, y con cualquier consulta que ustedes tengan, ellos también responden. Bueno, después tenemos otro repositorio institucional, que es de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Este es otro ejemplo también, con Marcela Fuggini y Mariana Piccinini, que está desarrollado también en Greenstone. Y esto también es un repositorio, como ven ahí, tiene las colecciones disponibles. Es un repositorio científico, pero también administrativo. Tiene los planes de estudio de las distintas carreras, tiene programas de distintas materias, tiene normativa, tiene convenios, etcétera, etcétera. El repositorio de NULAM, que es de la Universidad Nacional de La Plata, específicamente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de Mar del Plata, de Mar del Plata, que también ellos lo desarrollaron con Display, si no me equivoco, y es así como también tiene ePrint, gracias, con ePrint. Y ahora este vamos a pasar rápido, no, mentira. Este es el repositorio institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Está desarrollado en Greenstone y sobre todo lo que tienen son colecciones de tesis, fotografía, publicaciones y archivo, y lo vienen desarrollando, contamos acá con la presencia de Ana María San Llorenti y Martín Williman como los responsables del proyecto. Después hay otro equipo atrás seguramente. Después otro ejemplo de la UBA también es la Facultad de Agronomía, que andamos por ahí, por allá, que también hicieron su desarrollo. Por ahora tienen una colección de tesis de posgrado y de trabajos de intensificación, que después nos pueden explicar a qué se refiere. Y esto también está desarrollado en Greenstone. Bueno, estos fueron algunos ejemplos como para ver que ya están en funcionamiento. Hay muchos que están en proyecto, pero es para que, sobre todo para que se vayan conociendo, para que vayan preguntando. Todos aprendemos, todos vamos aprendiendo, fuimos aprendiendo a los tumbos, y sobre todo cuando somos muchos y vamos colaborando entre nosotros con dudas o con preguntas, uno se siente menos solo. Así que, nada, anímense a preguntar, a acercarse,
que la comunidad de profesionales que tienen repositorios es muy generosa, la verdad. Bueno, a nivel de interoperabilidad. Hoy día, todo repositorio digital que no sea interoperable es un repositorio digital muerto, por así decir. La interoperabilidad es un proceso de comunicación es un proceso normalizado que posibilita que repositorios o cosechadores consulten mi producción y la cosechen. O sea, mediante un protocolo que se llama OAI, el protocolo Open Archive Initiative, protocolo Metadata Harvesting, exportan nuestros metadatos, o sea, los datos de autor, título, tema y la dirección URL donde está el PDF, y la consulto, por ejemplo, desde un caso que vamos a ver, BDU2, que es un cosechador a nivel nacional. Entonces, desde este cosechador a nivel nacional, está cosechando la producción de todos los repositorios de Argentina. Entonces, yo desde un único lugar voy a poder consultar la producción de todos los repositorios. Y el PDF, cuando quieran abrir ese texto, lo van a ir a abrir a mi repositorio. O sea, las estadísticas me van a quedar a mí, no es que se llevan además el PDF. Entonces, por eso decíamos que es importante, sobre todo para los objetivos de visibilizar nuestra producción académica, nuestra producción institucional a nivel nacional, regional e internacional, es muy importante que nuestro repositorio sea interoperable. El modelo OAI trabaja de esta manera. Existen los proveedores de datos, que pueden ser nuestro repositorio, por ejemplo, el repositorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y existen los proveedores de servicio, como va a ser el BDU, que habrá BDU2 que lo voy a explicar. Ellos lo que hacen, BDU, es constantemente, diariamente o semanalmente, van consultando con el repositorio a ver si hay algún registro nuevo. Así se lo pueden llevar. Entonces, con este modelo, no se llega a ver bien, el harvester es esto rojo que está acá en el medio, y desde este harvester o cosechador BDU2 va cosechando la producción de distintos repositorios de Argentina. Después acá abajo, no se llega a ver por ahí un poco, ahí tenemos el caso de BDU2, de la referencia. La referencia es un repositorio, es una red latinoamericana de repositorios, después lo va a explicar mejor Dominique. Solamente voy a explicar que se está desarrollando la cosecha a nivel de cada país, a nivel regional, en este cosechador que va a tener la referencia, que lo está desarrollando inclusive Emiliano Marmonti a partir del ejemplo del BDU2. Y después COAR, que está acá, que le tapa un poco la cabeza de Carolina, que es cabezona, sepámoslo. COAR es lo mismo a nivel internacional, es la Confederación de Open Access Repositories, que está en comunicación con la referencia. Entonces, si queremos participar de COAR, de la referencia y de BDU2, tenemos que tener nuestro repositorio institucional interoperable que nos coseche BDU2, después nos va a cosechar la referencia y después COAR. Así es la cadena de cosecha. Acá tienen un ejemplo, después está el link como para que ustedes lo puedan consultar. Actualmente están cosechando a 23 repositorios digitales argentinos y están indizando o cosechados más de 120.000 objetos digitales. Ahí tenemos una posibilidad donde uno busca y después aparecen todos estos resultados y podemos ir haciendo, limitando la búsqueda por institución, por tema, por autores, etc. Es una muy linda herramienta. Por último, y creo que ya cierro, hablar un poco de los objetivos o de los propósitos que tenemos los repositorios digitales. Estos son los más comunes, los más conocidos, que es maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de nuestra producción académica y científica, poder retroalimentar la investigación, o sea, poder hacer nuestro aporte con la producción académica de nuestra institución, producir y dar soporte a las publicaciones electrónicas o digitales de nuestra institución y sobre todo facilitar el acceso abierto a la información científica y académica.
seguramente ustedes van a poder ir desarrollando otros objetivos, otros propósitos que con el correr de los años nos iremos enriqueciendo. Otra cosa importante es el impacto. Hoy día, cuando además de tener un repositorio digital interoperable, es muy importante medir el impacto de nuestra producción, de nuestro repositorio. Hay algunos indicadores que son comunes y otros que tenemos que seguir desarrollando. Los comunes hoy día para todo repositorio son poder identificar los indicadores de crecimiento, poder identificar cómo crece un centro de investigación o una facultad o un centro miembro, en el caso de Claxo, cuánto van autoarchivando o cuánto van produciendo y subiendo al repositorio año a año. Después tener los datos de por qué tipo de documentos, que hay más artículos de revista, hay más tesis, hay más libros, hay más ponencias de congreso. Después por la temática que más se va publicando, son datos que son útiles. Después los autores o los colaboradores que más fértiles, que más producen o que más autoarchivan. Después otro indicador también básico y muy importante hoy día ya son saber las consultas, los usos y las descargas que recibe nuestro repositorio. Entonces ahí vamos a poder consultar el total de consultas recibidas durante un periodo de una semana, una quincena, un mes, un año, etcétera. Después, ¿por qué temáticas buscaron nuestros usuarios, ya sea en nuestro repositorio institucional o en Google? Toda esa información va quedando en los servidores, en un archivo de log que se llama, es un archivo que va quedando ese registro en todos nuestros servidores. Tenemos que desarrollar, ya hay desarrolladas, pero si no se desarrollan herramientas para analizar ese archivo. Ahí, por ejemplo, nos aparecen las estrategias de búsqueda que utilizaron nuestros usuarios en Google, en Bing, en Yahoo o inclusive en nuestro propio buscador. Esto es información útil que nos sirve sobre todo para retroalimentar la catalogación al momento de asignar descriptores o al momento de pedir producción. Por ejemplo, en el caso cuando fue el ejemplo que comentó Dominique de las retenciones en el campo, cuando fue la 125 en el año 2008, que de repente se dispararon nuestras estadísticas, empezamos a ver si estábamos recibiendo un ataque hacker, esa es la realidad, y porque nos sorprendió el grado de consultas recibidas, y vimos que se estaban descargando mucho este texto, porque pasaban a buscar sobre retenciones y lo primero que aparecía era este texto de Lozano en el repositorio de Claxo. Entonces lo que hicimos automáticamente fue contactarnos con el autor y comentarles la cantidad de descargas que estaba teniendo por semana y en el mes, y si tenía algún texto más actualizado sobre el tema. Entonces esa fue una forma de primero hacerle un mimo al autor que autoarchivó su producción, que la publicó libre en acceso abierto, y después obtuvimos más textos de él, obviamente porque le tocamos ahí una parte del ego que todos tenemos y que todos los investigadores tienen, que quieren que su producción se utilice, y está muy bien que así sea, porque ese es el fin, digamos, de la ciencia y de que uno escribe y publica. Bueno, después, desde qué países nos consultan, y después un ranking de qué textos son los más consultados por mes, por semestre y por año. Después otros indicadores que también estamos teniendo en cuenta es la cantidad de recolectores o cosechadores vía OAI, esto que comentaba, vía interoperabilidad, nos están cosechando. Ese es un dato también importante como para ir midiendo la visibilidad y la difusión y reutilización de la producción de Claxo o de sus instituciones en otras partes del mundo. Eso es muy importante irlo también relevando. Y después hay algunos indicadores nuevos que acá nos queda por explorar. Unos indicadores nuevos que tienen que ver más con lo que es la iCiencia o la web social, de cuánto se utiliza, se cita y se difunde nuestra producción. Entonces, por ejemplo, cuánto de nuestros artículos
están guardados en un marcador social como es Delicious, cuánto nuestro objeto de aprendizaje, que puede ser, por ejemplo, este PowerPoint, que después lo vamos a compartir, bueno, en SlideShare lo compartimos en el perfil de Claxo, bueno, cuánto se visita, cuánto se descarga, cuántos pusieron me gusta, lo mismo en Facebook, lo mismo en Twitter, o sea, tenemos que también empezar a medir el impacto en estos medios sociales, como para, digo, y en blogs, y en Mendeley, en comunidades académicas virtuales. Son otros lugares donde tenemos que empezar a también ir midiendo el impacto, para poder, sobre todo los repositorios digitales y las bibliotecas digitales, y corregime, Dominique, si miento, digo, vivimos de eso, vivimos de las estadísticas y vivimos de medir el impacto y poder demostrarles a nuestros colegas que nos dan el contenido lo importante que es. Mirá, si pones tu contenido en nuestro repositorio, digo, tenés esta cantidad de consultas, esta cantidad de descargas semanal, mensual, etcétera. Eso, nada, es una buena forma de obtener contenido. Por último, a nivel para medir el impacto de repositorios digitales, es un proyecto que existe desde el año 2008, depende de la CSIC de España, aparece cada 6 meses, en enero y en junio, actualmente va por la 12ª edición. Es un ranking web de repositorios donde, o sea, lo que es un listado de repositorios, lo van organizando por país, por región y por tipo de repositorio, y ahí van midiendo la presencia de nuestra producción en la web, en los motores de búsqueda, y el impacto que tiene esa producción. Actualmente relevan más de 20.000 universidades, 8.000 centros de investigación de todo el mundo y 1.500 escuelas de posgrados. Sí hay que cumplir ciertos requisitos o ciertas buenas prácticas para entrar en este ranking. Digo, el repositorio de Claxo recién pudimos entrar este año, o en diciembre, si no recuerdo, no, en enero. En enero pudimos entrar porque hay ciertas normativas a nivel de dominio del URL y de cómo figura. O sea, en ese sentido tienen, como todo ranking, su normativa de calidad, y los gallegos son así, bien estrictos también. Entonces, tuvimos que trabajar mucho para adaptar nuestro repositorio a estas normativas de calidad, que ya nos sirven, digo, para este ranking como para todo. No es que solamente adaptamos todo este trabajo para este ranking. Y actualmente acá hice una captura de pantalla del ranking de la parte de Argentina, y figura en el puesto 5 y en el puesto 14. En el puesto 5 la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y en el puesto 14 el repositorio de la Facultad de Agronomía. Y ven ahí, acá están los indicadores por los que se miden, que es el tamaño, la cantidad de producción que tiene disponible ese repositorio, la visibilidad. La visibilidad es cuánto es citado o enlazado nuestro repositorio por otros sitios o por los motores de búsqueda. Después tenemos lo rico que son los archivos y cómo estamos con Google Scholar. Entonces son con un montón de actores con los que tenemos que empezar a interactuar y a difundir nuestro repositorio. No es que termina, el trabajo no termina desarrollando, listo, desarrollé el repositorio, el software quedó lindo, no. Se encuentran con este problema que hay que ponerle contenido. Bueno, después de ponerle contenido, cumpliendo las normas, estándares, hay que salir a difundir por todos lados, hay que golpear puertas de Google, de ranking web de repositorios, de directorios, etcétera, etcétera. O sea, no se para de trabajar nunca. Piensen si quieren tener un repositorio. No. Bueno, ahora sigue Carolina, estamos en tiempo. Yo ya. Bueno, yo les voy a contar así muy brevemente mi experiencia en el Instituto de Investigaciones Gino Germani en relación al acceso abierto, digamos. Bueno, este instituto depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, tiene como misión contribuir activamente al desarrollo de la producción científica de la UBA en el área de Ciencias Sociales.
Dentro de la Facultad de Ciencias Sociales hay 2 institutos, pero hay uno que nació hace 2 años, o sea que este es el de más tradición. Tiene 700 investigadores y becarios, o sea, mucha gente, y está dividido en áreas de investigación. Tiene 14 áreas de investigación, 11 programas, 24 grupos y más de 260 proyectos de investigación. Entonces se produce muchísima cantidad de contenidos. Dentro de las publicaciones, el instituto tiene una línea para publicar el contenido de los propios investigadores, más allá de que después ellos puedan elegir publicar por fuera, digamos, pero hay posibilidades para que publiquen dentro de la institución. Están los documentos de trabajo y de jóvenes investigadores, que lo que hacen es publicar los informes de investigación, los avances de investigación. Las revistas, hay una revista institucional del instituto que se llama Argumentos, y después hay otras 10 revistas de los grupos y áreas del instituto, o sea, hay 11 revistas en total. Y después una serie de libros, que por ahí es la que está todavía está recién naciendo, y la parte audiovisual que bueno, son las grabaciones, digamos, de algunas charlas, de desayunos que se hacen de coyuntura, se llaman, son como charlas informales en donde se elige un tema y se invitan investigadores de otras instituciones a debatir sobre un tema de coyuntura. Entonces, desde el Centro de Documentación e Investigación, lo que quisimos como una de nuestras misiones más importantes es apoyar a los investigadores y asesorarlos en la edición, publicación y difusión de toda su producción. Bueno, como les decía antes, la producción de los investigadores está dividida en 2. Por un lado, todo lo que es institucional y que publican dentro del instituto, y todo lo que publican por fuera, que es mucho más de lo que publican dentro. Entonces, institucional están los libros, las revistas y los documentos de trabajo, y por fuera los libros que publican en editoriales comerciales, los artículos que publican en revistas de afuera, ponencias, tesis, etc. Entonces, como un objetivo nos propusimos empezar a recolectar todo esto, pero empezar con la parte solo institucional. El proyecto ideal que tuvimos hace más o menos 3 años fue armar un repositorio institucional del instituto, pero nos encontramos con algunos obstáculos. En principio, la falta de recursos humanos, o sea, nosotros en este momento somos 3 personas que trabajamos en el centro, pero en ese momento éramos 2, trabajando a medio tiempo, 4 horas cada persona. Imagínense que son 700 investigadores con sus publicaciones, entonces era muy poco el personal. Tampoco contábamos con muchos digamos, recursos tecnológicos, no teníamos una buena infraestructura y dependíamos de la parte de sistemas de la facultad, que también es bastante pobre en las facultades sociales. Entonces, cuando vimos que pasaba esto y que no había políticas a nivel no del instituto, sino a nivel mayor, por ahí de las facultades sociales o a nivel UBA en ese momento, decidimos dejarlo en stand-by y buscar otras alternativas, porque pensamos que no lo vamos a poder hacer bien. Entonces, ¿cuáles fueron las alternativas o las soluciones para seguir con este proyecto, pero sin tener nuestro repositorio propio? Bueno, abocarnos a, por un lado, mejorar la calidad, todo esto en vistas de que en un futuro íbamos a poder tener nuestro propio repositorio o participar, por ejemplo, ahora del de la universidad. Entonces empezamos a ver en las revistas de mejorar su calidad. Lo primero que hicimos fue adoptar este software, el OJS, como sistema de publicación para la revista institucional, y después de a poco se fueron sumando otras revistas. Ahora ya son 4 de las 11 revistas, y la idea es a futuro que todas las revistas se vayan incorporando y adopten este sistema. Después, en cuanto a la calidad, también hicimos algunos talleres y cursos de calidad que tienen que ver con la inclusión
en estos índices directorios que yo les comentaba, o sea, cómo las revistas del instituto pueden mejorar su calidad para postularse y estar en los índices y directorios más importantes. Después trabajamos bastante con el tema de derechos de autor, hicimos que todas las revistas adopten las licencias Creative Commons y también los documentos de trabajo. Y después, bueno, lo que decidimos como el Instituto de Centro Miembro de Claxo fue tener nuestra propia colección en el repositorio de Claxo. Entonces se armó una colección propia para el Instituto Gino Germani y empezamos como, vieron que Fernando les comentaba que un repositorio podía tener 3 tipos de contenido: científico, institucional o de objetos de aprendizaje. Bueno, nosotros decimos el institucional, o sea, que sea con la parte institucional, o sea, los documentos del instituto y toda la parte administrativa. Entonces empezamos a recolectar y desde el centro de documentación, a través de un formulario que hay de autoarchivo, empezamos a cargar todos los documentos, los libros. Todavía estamos de hace 2 años, 3 años, y no terminamos, así que nos queda un largo camino. Bueno, acá es la captura de pantalla de una de las revistas, así es como se ve en OJS. Si ustedes usan este software, ya viene como un diseño predeterminado, y abajo, como ven, tiene el dibujito de, no se ve allá abajo, bueno, de las licencias de las Creative Commons. Esta es la captura de pantalla de nuestra colección en el repositorio de Claxo. O sea, ahí nosotros cargamos, ellos desde Claxo hacen un control de calidad de lo que cargamos. Siempre, por supuesto, está excelente, no nos equivocamos en nada. Y lo suben. Y después ahí nosotros ponemos desde la página del instituto un link para que puedan consultar directamente desde Claxo. Lo positivo de esto es que como Claxo ya tiene su trayectoria y es súper reconocido y los motores de búsqueda se meten a buscar ahí adentro, nosotros sabemos que al estar ahí tenemos muchas más probabilidades de ser encontrados y usados, o sea, nuestras publicaciones, que si las ponemos sueltas en la página del instituto. Y después, bueno, la inclusión en los portales, en los índices, las revistas, ya estamos, digamos, en Dialnet, en Latindex y en DOAS, y se postuló la revista Argumentos, que es a la que le damos mayor importancia, digamos, en el núcleo básico del CAICIT y en Realic, y nos están evaluando. Vamos a ver si logramos entrar. Y después los documentos de trabajo los incluimos en un portal que es muy interesante, que se llama la OAP, que lo que tiene son publicaciones que tienen que ver con la literatura gris. O sea, este portal, que es para América Latina, incluye todos textos que tienen tesis, informes de investigación, todo lo que tiene que ver con literatura gris que no es publicado. Entonces, si uno pertenece a una institución que tiene este tipo de material, puede participar, hacer un convenio, y ellos capturan. Lo bueno es que no solo capturan los metadatos, sino que hacen una copia del documento. Entonces lo duplican y por si pasa algo, ya sabemos que tenemos una copia. Y les paso con Domi. Gracias. Gracias por la paciencia, es el último módulo. Todos estos contenidos que comentamos desde el inicio de la presentación, en nuestra región, en América Latina, son financiados con fondos públicos. No pasa lo mismo en Europa y en Estados Unidos, donde un porcentaje muy alto de la investigación es financiada con fondos privados. Acá estamos en una región donde todo ciudadano tiene derecho a acceder a los resultados de investigaciones financiadas con los fondos públicos. ¿Qué tendencias hay en el mundo y en la región respecto al acceso abierto? No es un movimiento que tenga tantos años. En el 2007, los Institutos Nacionales de Salud, que financian la mayor parte de la investigación en salud que se hace en Estados Unidos, sacó una legislación,
instrucciones por las cuales toda la investigación tiene que estar en acceso abierto como máximo un año después de publicarse. En este año, 2013, el presidente de Estados Unidos, Obama, mandó instrucciones a las 11 otras agencias grandes de investigación de Estados Unidos, diciendo también que tienen que realizar lo necesario para que los resultados de investigaciones financiadas con fondos federales estén disponibles en acceso abierto. Y todo esperando la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de FAST, que es la ley de acceso abierto que está en debate. En Europa pasa lo mismo. La Comisión Europea hizo un plan con varias etapas para terminar en 2020 con acceso abierto total, pero ya exigen acceso abierto a las nuevas investigaciones que están financiando. En España, en la ley que se aprobó en el 2011, la ley de ciencia ya incluye la exigencia del acceso abierto, y en América Latina, un país que digamos que no estaba en el horizonte de la legislación de acceso abierto, acaba de sacar la primera ley de acceso abierto creando el Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnología, que es Perú, y en el Congreso de México, Brasil y Argentina está en debate la ley de acceso abierto. Vamos a ver nuestro caso. En el caso de Argentina, en el Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales preparamos el borrador. El MinCIT lo presentó en el 2010 en el Congreso, en el 2012 fue aprobado por diputados y está en debate ahora en senadores. ¿Qué dice esta ley? Dice principalmente que todos los organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y que reciben financiamiento del Estado tienen que desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos. En esos repositorios tiene que depositar la producción científico-tecnológica que resulta del trabajo, de la formación y o proyectos financiados con fondos públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de postdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Abarca el conjunto de documentos que sean resultado de la realización de actividades de investigación y que tienen un proceso de evaluación, sean publicados o no. Se refiere a artículos de revistas, trabajos técnicos científicos, tesis, entre otros. Y las instituciones del sistema nacional tienen que establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación en los repositorios digitales. Los repositorios tienen que ser interoperables, tienen que proteger los derechos de la institución y del autor sobre las obras y tienen que estar disponibles esa producción en el repositorio digital en un plazo no mayor a los 6 meses. Este plazo es la tendencia internacional actualmente. Se inició hace 5 años con un plazo de 1 año, pero se vio que esto demoraba mucho la difusión de los resultados de investigaciones. O sea que el MinCIT, la Argentina, está eligiendo el camino que promete más para realmente acelerar la generación de nuevos conocimientos. Los datos de investigación tienen una protección hasta 5 años, o sea, se pueden autoarchivar inmediatamente, pero si hay acuerdos previos por temas de patentes o por acuerdos con la industria, hasta 5 años se puede demorar autoarchivar esa producción. Y el último punto es importante para todos los investigadores que dicen, yo tengo un acuerdo con la editorial, tal editorial comercial. El punto dice, para aquellas producciones que tengan acuerdos previos con terceros, los autores pueden proporcionar los metadatos, o sea, todos los datos, autor, título, el resumen, etc., y entregar la versión total cuando vence el plazo del acuerdo que tiene previo. Veamos cuál es la cooperación que se da a nivel nacional. Lo mencionó Fernando principalmente antes. El MinCIT, en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, ahí se encuentran todos los repositorios creados en la Argentina. Es muy importante esta cooperación porque ahí se definen las normas de trabajo, se recibe capacitación y se recibe financiamiento. Ustedes estuvieron acá en la conferencia hace unas semanas al MinCIT presentando el sistema.
La cooperación de la Vía Verde, de los repositorios de acceso abierto a nivel regional, como mencionó Fernando, es la referencia. La referencia es un proyecto financiado por el BID y impulsado por la Red Clara. Participan 9 países que cooperan, también fijando normas, con capacitación, y tienen un buscador que es el BDU, que es un privilegio para la Argentina, como mencionaba Fernando, que es un cosechador desarrollado en Argentina, que es ahora el cosechador del proyecto latinoamericano. La cooperación nacional en Argentina en la Vía Dorada de las revistas de acceso abierto la coordina el CAICIT, el CONICET. De 600 revistas de acceso abierto registradas en Latindex, hay 148, como mencionaba Carolina, que están en el núcleo básico de revistas del CONICET. Hay 104 que ya forman parte de la colección Cielo, Argentina en Cielo, y hay además 41 que están en la colección argentina en Redalic. La cooperación de la Vía Dorada recién comienza, porque son portales que cada uno se maneja independientemente, y muy felizmente un proyecto financiado por el gobierno de Canadá está reuniendo a los 3 portales, principalmente para desarrollos de indicadores y de interfaces que hace falta para entender mejor quién está usando y con qué impacto las revistas que están en estos portales, y han financiado un concurso de proyectos de investigación. Carolina integra desde el Germani un proyecto donde interviene también la Universidad Nacional de Rosario con Paola Bongiovanni, y también Universidad de Brasil y de México, para analizar la opinión de los investigadores evaluadores, los que evalúan a investigadores, su opinión sobre el tema de acceso abierto, que es algo que necesitamos todos. ¿Qué desafío tienen las universidades de la región en el tema del acceso abierto? Principalmente comprometerse a producir y a difundir en acceso abierto, porque la investigación en América Latina y en nuestro país es financiada con fondos públicos. No hay tanta investigación en las universidades privadas. Entonces, esa investigación tiene que difundirse en acceso abierto. Tenemos que promover el acceso abierto, tenemos que hacer jornadas como esta que CIFBI organiza, que tenemos a ustedes que están acá, pero también está filmando esta presentación, y este PowerPoint va a estar en internet. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, el año pasado desde Claxo hicimos con la Universidad Nacional de Rosario una presentación en SlideShare como esta, que se llamaba las 10 preguntas sobre el acceso abierto. Bueno, fue presentado en la Universidad de Rosario, ¿no? Fernando fue presentado en la Universidad de Rosario y había un grupo de personas ahí. Pero ayer nos fijamos y ya tuvo 3.500 bajadas en SlideShare, o sea, que realmente la web nos permite llegar a otros públicos con la promoción que hagan ustedes desde los institutos, las facultades y las universidades. También tenemos la exigencia de hacer repositorios digitales descentralizados e interoperables, y es una exigencia de actualización tecnológica permanente. Nosotros empezamos hace 15 años, Florencia Vergara, que está acá, quien ahora integra el equipo de CIFI, inició el desarrollo del repositorio digital de Claxo. En ese momento elegimos Greenstone, un software libre promovido por la UNESCO, porque en ese momento DSpace estaba en un acuerdo entre el MIT y Hewlett Packard, y no teníamos la tranquilidad y la seguridad de que iba a ser un software libre permanentemente, que no quedara en un circuito comercial. Bueno, hoy día el desafío para quienes usamos Greenstone es ver que Greenstone se modernice y se actualice, y de lo contrario, bueno, DSpace es el software que más se utiliza para el desarrollo de repositorios digitales. Es un desafío de actualización. Por eso la ventaja de tener los repositorios de las distintas dependencias y las facultades, trabajar en equipo con el repositorio central de cada universidad, que cosecha todas las colecciones, y ese repositorio central de cada universidad participa en el Sistema Nacional de Repositorios para actualizarse en todos estos temas. Otro desafío es la producción de indicadores, como comentaba Fernando, y vincular el repositorio con la evaluación.
participar activamente en el sistema nacional, como mencionaba, y desde ese sistema nacional negociar. O sea, la Argentina publica más o menos más de 6.000 artículos por año que están en el circuito comercial, principalmente en el Citation Index. Esos metadatos tienen que estar en el repositorio de las universidades. Con los años lograremos que la empresa comercial que maneja este Citation Index le devuelva a las universidades lo que las universidades pagaron. Pero en esta transición, por lo menos los metadatos tienen que estar en la universidad. A 10 años de la primera declaración de acceso abierto, hay una segunda declaración que salió el año pasado, y uno de los puntos dice que las universidades que tienen repositorios institucionales deberían requerir el depósito en el repositorio de todos los artículos de investigación que deben ser tenidos en cuenta para decidir tanto la promoción como la permanencia en el puesto u otras formas de evaluación y revisión interna. Asimismo, los gobiernos que realizan la evaluación de la investigación deberían exigir el depósito en repositorios de acceso abierto de todos los artículos de investigación que se someterán a revisión en los procesos nacionales de evaluación. Esto se logra con mandatos, y no mandatos que recomienden. Cada universidad tiene que emitir un mandato exigiendo que toda la producción financiada con fondos públicos esté en el repositorio de la universidad. El mandato modelo que tenemos a nivel internacional es el mandato de la Universidad de Lieja, en Bélgica, porque el rector es un activista del movimiento de acceso abierto, y ellos han logrado un 70% de autoarchivo. Quiere decir que el 70% de la producción de la Universidad de Lieja está en el repositorio de la institución. Y el rector ha instalado un sistema por el cual ningún investigador será evaluado por otra producción que aquella que está en el repositorio digital. Y si tiene algún artículo en una revista internacional con un periodo de embargo, los metadatos tienen que estar en el repositorio digital. Ellos han llegado a un 70% de producción en el repositorio. Y recordemos que los repositorios son servicios para apoyar las políticas de la universidad y no un fin en sí mismo. Bueno, Fernando Ariel López, Carolina de Bolder y Domenico Albini, les agradecemos mucho y estamos a disposición, colegas, para intercambiar ideas y opiniones, también con la ayuda de Ana María Sangioventi, que estuvo en la otra conferencia. Por cualquier pregunta, si sabemos contestar, haremos lo posible. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, ¿se puede hacer por mail? No, porque son dudas puntuales, pero de cuestiones... Ya sí. Perdón, ¿Sí? son dudas puntuales, pero tan básicas que me da vergüenza. Si puedo mandar preguntas por mail, quería preguntar. Podés mandarlas, pero hacelas, porque sí, Estamos todos en lo básico. Estamos todos empezando. En desarrollo, empezando, y principalmente en el caso de ustedes que coordinan las investigaciones, la pregunta que vos hagas básica nos ayuda a todos los colegas que estamos en esta sala, que tratamos de reflejar esa producción en bibliotecas digitales, repositorios digitales. O sea, al contrario, más básica es, más nos ayuda a volver a la realidad nosotros. No, por ejemplo, en el caso de bibliografía, yo no estoy en ningún lugar de bibliotecas, formo parte de un departamento de historia de un colegio preuniversitario. El tema es concreto, que a veces uno encuentra bibliografías que no se sabe si están avaladas. O sea, acá por lo que ustedes plantean hay algo voluntario de un investigador que da sus datos o tiene obligación o lo que fuera, y por ejemplo uno encuentra bibliografía que uno le quiere dar a los chicos, y justamente me dijeron en el colegio que tenga cuidado con colgar en las aulas digitales material, porque tiene que haber pasado 70 años. Hay un artículo de Fosbaum, un libro que aparece entero y uno no sabe la procedencia de ese artículo. Entonces, ahí cómo juega lo del tema, capaz que es una pregunta que no es procedente de acá, por eso les digo. Bueno, igual paso a responderte, va a responder mejor Ana María, después le pasamos el micrófono a Ana. ¿Quiere venir? Sí, Ana, sí. Así somos uno más, ahí hacemos lugar. Le hacemos lugar a Ana un poquito para que ella responda.
efectivamente acá, digamos, la pregunta tiene que ver con la posibilidad de reproducir obras y ponerlas en la web, para, en este caso sería enseñanza, para motivos de enseñanza. En nuestro país no existe en la legislación argentina las excepciones para la reproducción de obras con fines de enseñanza o investigación. No se puede. Digamos, se hace igual, pero no se debe, o sea, la legislación no lo permite. Lo que quizás habría que, me parece, que impulsar, en un caso como un colegio de la universidad, es que los docentes tengan su propia producción, las guías de estudio o los artículos o las obras que puedan producir los docentes. Yo estoy segura que en los colegios de la universidad tiene que haber producción de los docentes, para que esas obras sí puedan ser puestas en repositorios y en forma abierta, de modo que se puedan utilizar libremente. Pero las obras que tienen otros autores y que están editadas no pueden ser reproducidas y puestas en un repositorio o en una biblioteca digital. ¿Otra mano? ¿Levantaste la mano? ¿Sí? Quería preguntar respecto de lo que ella planteó, este modelo, digamos, de la universidad, aquella que es como modelo en el sentido de que de alguna manera exigir a los investigadores, en fin, de la universidad, de poner, digamos, a disposición de acceso. En ese sentido, la UBA, digamos, en qué paso está en relación a, bueno, a plantear este tipo de políticas, ¿no? Bueno, en la primera sesión de Consejo Superior de este año, se aprobó por resolución de Consejo Superior la creación del repositorio, y ahí está el mandato de que obliga a que toda la producción, a toda investigación, que en el caso de una universidad ha sido financiada con fondos públicos, tiene que estar representada en el repositorio institucional. Y también esa resolución tiene como anexo la autorización, o sea, porque necesitamos las dos cosas, o sea, que deposite y que esté debidamente autorizada para que se publique a través de la web. Y a los portales que nos recojan y que nosotros decidamos aportar. Ese es el estado en la UBA. Sí. ¿Esto es de lo que suceda de acá en más? Exactamente, como pasa siempre con una norma, o sea, de acá en adelante es obligación. Por ejemplo, todas las tesis que se presentan. Exactamente. Y de acá para atrás, bueno, será otra política la de ver cómo hacemos para que eso se integre al repositorio. O sea, tenemos también la experiencia de SACTA, o sea, ellos han conseguido ahora con un embargo de 15 años, pero de ahí para atrás digitalizar las tesis. O sea, de a poco van a ir teniendo retrospectivamente todas las tesis en el repositorio. Pero ese, digamos, es otro proceso y requiere exactamente de otras normas. ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Sí? Perdón, complementando un poco lo anterior. Nosotros a veces hacemos guías que tienen citas textuales de los textos, porque bueno, aprovechamos un poco un texto para analizar otras cuestiones. ¿Cuál es el porcentaje que uno puede extraer de esas obras que sea legítimo, que esté dentro de la ley y que no signifique, bueno, igualmente uno cita, si es de Hobsbawm o es de otro autor, digamos, uno está diciendo, este texto es de tal autor, pero yo sé que hay un porcentaje que uno no puede abusarse de ese porcentaje de citas de una obra concreta, ¿no? Hay un porcentaje. La ley 11723 argentina establece el derecho de cita, justamente, y el límite que fija son 1000 palabras. 1000 palabras. Sí. Y en el caso de la música, 8 compases. 8 poquitos. No, digamos, voy a aprovechar para responder, o sea, esto Sí, voy a responder con un chivo, pero ¿qué hace a todo esto? O sea, me contuve para responderte la pregunta anterior, pero ahora sí, o sea, porque me parece que también tu primera pregunta hacía el tema de conocer, digamos, qué
¿qué validez tiene este artículo que yo encontré en la web? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es fiable o no es fiable? El chivo es este, o sea, nosotros en el CISBI acabamos de dar un curso con el CITEP, a través del CITEP, un curso para los docentes justamente, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con las búsquedas, con la recuperación de información académica, y entre otras tantas cosas abordamos estos temas que vos estás planteando ahora. Así que, bueno, entonces digamos, si tenés más dudas, bueno, se pueden consultar por otro lado, porque también difundir esta capacitación, digamos, porque todo tiene que ver con todo en algún punto, ¿no? Mientras vemos si hay otra pregunta, quería comentar que ustedes en las instituciones donde trabajan han producido artículos o informes que han enviado muchas veces sin darse cuenta de que estaban ya en el mundo del acceso abierto a repositorios temáticos. Por ejemplo, acá en la sala hay algunos centros miembros de Claxo, nos han enviado textos para el repositorio de Claxo, que tiene más de 10 centros miembros que son de la Universidad de Buenos Aires. Han enviado a repositorios temáticos internacionales, han enviado a distintos lugares, o a Redalic o a Cielo. Esa producción que está en acceso abierto, ustedes tienen que recuperarla para su propio repositorio de la facultad o de la Universidad de Buenos Aires. Es simplemente una cuestión de organizar la interoperabilidad de esa producción, ¿sí? Pero muchas veces ya tienen ustedes producción que está en lugares que la pueden recuperar para el propio repositorio y empezar así a armar la colección que ustedes hablaban. Bueno, necesitan contenidos, ¿no? La Universidad de Buenos Aires tiene contenidos en Cielo, en Redalic, en Claxo, en muchos portales internacionales, ¿no? Y bueno, es un camino nuevo. Pocos lo han recorrido, porque recién empieza este tema, pero es el camino que nos queda recorrer ahora, ¿no? Complementando un poco, en la universidad, además de los ejemplos que vimos en la exposición, que son de la Facultad de Exactas y de Agronomía, otras unidades académicas no tienen repositorio. Entonces, quizás de acá surja la inquietud de ustedes de decir, bueno, ¿cómo aporto? ¿Cómo hago para aportar? Bueno, se acercan a la biblioteca y ahí los van a saber asesorar. O sea, nosotros en el CISBI, además de desarrollar ya la plataforma y el repositorio, también hemos desarrollado los formularios para que desde cada biblioteca puedan cargar y enviar el documento que quieran enviar. O sea, no va a estar la instancia de que va a ir al repositorio de la facultad, va a venir directamente al repositorio institucional de la universidad, pero va a estar. O sea, existe la posibilidad de que puedan incorporar su producción al repositorio de la UBA. Y en el caso como Agronomía y Exactas que tienen, nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo y funciona? Lo que decía Fernando, los cosechamos. Los estamos cosechando y funciona. Pero digamos que funciona por agencias. Por ejemplo, si uno está en una escuela tendría que tener un repositorio. Si la escuela quiere crear con la biblioteca, si quieren en esa escuela crear el repositorio, llevará su tiempo y lo crearán. Y si no, si deciden por ahora como política de la escuela aportar y crear ese circuito, o sea, queremos que siempre la biblioteca sea quien esté en ese circuito. ¿Por qué? Porque es la que va a hacer el trabajo de descripción y de enriquecimiento y de control de calidad de ese documento. ¿Alguna otra consulta? Sí. Yo sé que tarde, por ahí puede ser una pregunta de algo que ya dijeron, pero el formulario que vos te referís que tienen, o que las bibliotecas tienen acceso, significa que yo le puedo pedir a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales que llene el formulario para que nosotros podamos subir una revista digital que tenemos en el instituto. Por ejemplo, una revista o el artículo, o sea, habrá que ver, digamos, qué tipo de documento es, va a ser el tipo de formulario, con los permisos, siempre. O sea, yo empezaba diciendo eso, ¿no? O sea, digamos, ahora hace 2
2 meses que salió la resolución. Estamos haciendo toda esta difusión, esta concientización, esta sensibilización, pero también tenemos que cubrir todos los aspectos legales, para que la universidad no tenga una demanda el día de mañana por nuestra mala gestión. Si cumpliéramos con esos requisitos legales, llenando este formulario, estaríamos aportando a ese Después nos cosechan, que nosotros a su vez vamos a aportar al sistema nacional y a otros cosechadores, transportales, digo, perdón. A los que llegaron tarde les pido, como en tu caso, regístrate por favor y dejarnos tus datos en la mesa de entrada de ahí afuera. ¿Por cuándo te retirás? ¿Alguna otra pregunta? Una última. Sí. Cuando uno cita, por ejemplo, fuentes que no son las convencionales, sino que hizo entrevistas o el trabajo de un chico, fuentes orales, diferentes tipos de fuentes, y uno se apropia de ellas de alguna manera al contextualizarlas, al ponerlas en un trabajo, ¿eso tiene algún tipo de cuestión? O no, O sea, digamos, yo me coloco en el formulario de repositorio, entonces no se entiende capaz la pregunta. Ajá. Cuando uno transcribe entrevistas, por ejemplo, o alguna fuente oral, eso está dentro de lo contemplado como parte de mi obra, y es como un papel, digamos, yo al firmar el formulario estoy como apropiándome de ese material, o hay alguna, digamos, aclaración que hay que hacer respecto de fuentes. En realidad sí es una pregunta para ustedes, o sea, vos lo que querés decir es, a ver si entiendo, es, Sí, yo no ese objeto o esa entrevista, ese material que vos producís, sí lo vas a poder subir al repositorio de la UBA. Esa vendría a ser la pregunta. Claro. No, yo entendí como que si los datos que ella recaba en esa entrevista y los utiliza en su trabajo, si puede ser, digamos, o el repositorio o ella demandada de alguna manera por la persona a la que entrevista. Sí, hay parte de muy bien, sí, perdón, pero me sorprendió. Hay autorización de la persona, y en cuanto a los repositorios, en general lo que se dice es que se descarga la responsabilidad sobre quien... Como las revistas, sí. En realidad ahí lo que vas a tener que hacer, como pasa en toda investigación, es firmar un acuerdo si podés difundir o no los nombres de las personas, o en muchos casos lo que se hace es no se invisibiliza los nombres, se utiliza un seudónimo, un nombre falso. O el permiso escrito. Claro, sí, gracias. Creo que esto tiene varios niveles de análisis. Por un lado, el que está haciendo una entrevista tiene que hacer un acuerdo con el entrevistado, ¿no? En el sentido de que si es posible que figure su nombre o no con el acuerdo de él, y habría que firmar esto, acordarlo por escrito. Si puede, digamos, todo eso para que quede claro qué utilización se va a hacer de su nombre y de lo que se diga. O sea, creo que ahí tiene que haber un primer acuerdo entre lo que sería el autor, en este caso el que hace la entrevista, y el entrevistado. Luego, ya para el repositorio, hay otro nivel de acuerdo, que es entre el autor y la institución. Para ese caso, se firman también otro tipo de licencias, que son las licencias de depósito, las licencias institucionales de depósito, donde en general se reconocen los derechos y obligaciones de las dos partes, de la institución y del autor. En este caso, muchas veces, en muchas de estas licencias, que toman la fórmula de contratos o de formularios, de autorizaciones, se expresa que el repositorio, digamos que el autor se responsabiliza por toda cuestión que tenga que ver con terceros, que puede ser un entrevistado o que puede ser que un autor utilice en su obra obras de otros, por ejemplo, fotografías, ¿no? Entonces, el autor se responsabiliza, asume el compromiso de que él se va a hacer cargo de cualquier problema que haya por los contenidos. El repositorio no se hace cargo de los contenidos. A su vez, el repositorio o la institución del repositorio sí se hace cargo de cuestiones como
la preservación a largo plazo, el acceso libre de la obra, la interoperabilidad, la visibilidad, todas esas cosas sí son responsabilidades de la institución que toma la obra para depositarla. Pero fíjate que son niveles, actores y circunstancias distintas. Una cosa es, en el proceso de creación de la obra, el autor tiene que hacer todos los acuerdos con las fuentes de información que utilizó. Y en el caso de cuando esa obra pasa a formar parte de un repositorio, hay otro tipo de licencia que es entre la institución y el autor. Sí, y en ese caso del libro de